La Sirenita, versión original. Aunque La Sirenita es una obra original de Hans Christian Andersen, existen autores y mitos anteriores que exploraron la idea de seres acuáticos, buscando un alma o interactuando con humanos. En que este es el autor más conocido, hubo otros autores antes. Entre estos destaca Frédéric de la Motte Fouquet, escribió Undine en 1811. Esta fue la fuente más directa para Andersen. En la historia de Friedrich de la Motte, narra la historia de una Ondina espíritu de la Gua que debe casarse con un caballero para obtener un alma humana, ya que los elementales no poseen una por naturaleza. Charles Perrault y los hermanos Grimm, aunque no escribieron La Sirenita, establecieron el estilo de los cuentos de hadas clásicos que Andersen emuló y adaptó a su propia sensibilidad melancólica. Después, Antonín de Beauharnais compuso la ópera Rusalka 1901, basada en el folclore eslavo y el cuento de Andersen, y en la antigua Asiria, considerada la primera mujer pez o atargatis de la historia, aproximadamente 1000 a.C. Así que, antes de que el sol se ponga y el pacto se cumpla, suscríbete a este canal y activa la campanita. Es la única forma de asegurar que no te conviertas en espuma de mar y puedas seguir disfrutando de estas historias que despiertan el espíritu. No dejes que tus descubrimientos se pierdan en el abismo. Únete a nuestra comunidad de exploradores de lo oculto y sigamos revelando juntos los secretos que la naturaleza y los mitos tienen un comienzo. Sigamos en este viaje, los secretos que la naturaleza y los mitos tienen para nosotros. Sigamos con este viaje. Capítulo 1. El reino bajo, el mar en las profundidades más remotas del océano, donde el agua es tan azul, donde la luz del sol apenas llega como un susurro azul, como los pétalos del más bello océano, se extendía un reino de maravillas. Vivía el majestuoso reino de las sirenas. Allí habitaba el rey del mar junto a sus 6 hijas, cada una más hermosa que la anterior. Allí vivía la sirenita más joven, una joven de piel pálida y mirada soñadora. Pero la más joven era distinta, mientras sus hermanas disfrutaban de jardines de coral y juegos entre peces de colores. Pero la sirenita es una soñadora, con una mirada que parecía buscar algo más allá de las aguas, que anhelaba conocer el mundo prohibido que existía por encima la ola. La sirenita pasaba horas escuchando historias del mundo humano. Su abuela le hablaba de los hombres, de sus almas eternas y de la vida sobre la superficie. Aquellas palabras encendieron en su corazón un deseo profundo, al conocer ese mundo prohibido. A diferencia de las sirenas, los humanos poseían algo que ella no tenían: un alma inmortal. Esa idea la inquietaba y la fascinaba al mismo tiempo, que significaba vivir sabiendo que tu existencia no se desvanecería como espuma en el mar. Cada noche, la joven sirenita nadaba hacia la superficie, esperando el día en que cumpliría 15 años. Capítulo 2. El mundo de los humanos. Finalmente, llegó el día esperado, de edad en la que podría subir por primera vez a la superficie. Al cumplir los 15 años, finalmente se le permitió ascender. Su corazón latía con una mezcla de emoción y melancolía, como si supiera que su destino no estaba completamente en el océano. Contempló un espectáculo que la dejó sin aliento, viendo un cielo estrellado, el aire fresco, el reflejo de la luna sobre el mar. Pero lo que más capturó su atención fue un barco iluminado donde se celebraba una fiesta. En aquel barco, descubrió a un joven. Allí vio por primera vez a un príncipe humano. Su rostro, su sonrisa, su forma de moverse, todo en él parecía pertenecer a ese mundo completamente distinto, pero irresistible. La sirenita sintió algo nuevo, algo que jamás había experimentado. Su corazón, de inmediato a latir fuerte, marcando el inicio de un destino inevitable. Pero la calma no duró. De pronto, una tormenta sacudió el mar. Una tormenta violenta estalló. Las olas se alzaron como montañas negras, y los rayos desgarraron el cielo oscuro con furia. El barco se quebró, y el príncipe cayó a las aguas en las profundidades del abismo. Sin dudarlo, la sirenita nadó entre los restos para rescatar a su amor de la muerte, en que todavía no lo sabía. La sirenita lo rescató y lo sostuvo con delicadeza sobre las olas hasta que el amanecer trajo la calma, llevándolo finalmente hacia la orilla de una playa de arena blanca y pura, salvándole la vida. Tras dejarlo a salvo cerca de una roca, ella se ocultó tras las rocas, observando con tristeza cómo otros acudían a socorrer al joven príncipe. Antes de que alguien llegara, ella desapareció entre las olas, dejando al joven inconsciente en la arena. Este instante cambió su vida para siempre. Capítulo 3. Un amor imposible. Desde aquel día, la sirenita no pudo olvidar al príncipe. Volvía una y otra vez a la superficie, observándolo desde lejos, deseando acercarse, hablarle
ser parte de su mundo. Pero había un problema. Ella no tenía piernas, ni voz para expresarse en su idioma, ni un alma como la de los humanos. Su amor parecía condenado desde el principio. Desesperada, acudió a su abuela, quien le reveló la verdad. Si un humano se enamoraba de ella y se casaba, podría obtener un alma. Pero si no, al morir él, ella se convertiría en espuma del mar. La sirenita entendió el riesgo, pero su deseo era más fuerte que el miedo. Capítulo 4. El pacto con la bruja del mar. Decidida, la sirenita visitó a la temida bruja del mar. Su deseo por un alma inmortal y el amor del humano la llevaron a buscar ayuda en los rincones más oscuros y peligrosos del océano. Entre algas oscuras y criaturas extrañas, la bruja le ofreció un trato. La bruja del mar, una figura imponente y misteriosa, aceptó ayudarla, pero el precio sería alto. Su voz cristalina a cambio de un par de piernas. Le daría piernas humanas. Cada paso que diera en la tierra le causaría un dolor insoportable, como si caminara sobre cuchillos afilados, pero su amor era más fuerte que el dolor. Y si el príncipe no se enamoraba de ella, moriría al amanecer de su boda, convirtiéndose en espuma. Sin dudarlo, la sirenita aceptó. Bebió la poción, sintiendo un dolor insoportable, mientras su cola se transformaba en piernas. Cuando despertó, estaba en la orilla, muda, pero humana. Capítulo 5. La vida en la superficie. El príncipe la encontró, y aunque ella no podía hablar, fascinado por su belleza y dulzura, y su gracia y belleza lo cautivaron. La llevó a su palacio, donde ella vivió como una invitada especial. En el salón real, ella bailaba para él con una ligereza celestial, caminaba con dolor sin quejarse, y lo miraba con amor silencioso ocultando tras su sonrisa. El sufrimiento de sus pies, heridos, y su corazón mudo. Pero no podía decirle que fue ella quien lo salvó. El príncipe la quería, pero no como ella deseaba. Capítulo 6. El amor no correspondido. El príncipe hablaba de la misteriosa joven que creía que lo había salvado, sin saber que estaba frente a él. Al su corazón pertenecía a otra. Sin embargo, el destino fue cruel. El príncipe debía casarse con una princesa de un reino vecino, creyendo erróneamente que ella fue quien lo salvó. El mundo de la sirenita comenzó a desmoronarse. Capítulo 7. El sacrificio final en la boda se celebró en un barco magnífico. La sirenita sabía que al amanecer del día siguiente, si el príncipe no la amaba, ella moriría. En la oscuridad de la noche, las hermanas de las sirenitas emergieron de la ola. Sus cabellos largos habían sido cortados para pagar una última oportunidad de salvación. Le entregaron un cuchillo mágico. Si mataba al príncipe y dejaba caer su sangre sobre sus pies, volvería a ser una sirena y viviría. Esa noche, ella entró en la habitación nupcial. Lo miró al príncipe durmiendo pacíficamente junto a su esposa y no pudo hacerlo. El amor fue más fuerte que su deseo de vivir. Su corazón, está roto, comprendió que no podía hacerlo. Prefirió su propia muerte antes que dañar al ser que amaba. Arrojó el cuchillo al mar, donde las olas se tiñeron de rojo por el sacrificio. Capítulo 8. La transformación del alma. Al amanecer, la sirenita se lanzó al mar, esperando desaparecer, pero no se convirtió en espuma. Cuando los primeros rayos del sol tocaron el horizonte, ella se lanzó al agua, sintiendo cómo su cuerpo se disolvía en la espuma de las olas, pero no se convirtió en nada. Pero no se convirtió en espuma. Sintió que se elevaba hacia el cielo y, en cambio, se transformó en un espíritu del aire, rodeada de seres transparentes y bellos que cantaban melodías sin palabra. Se había convertido en una hija del aire. Por su nobleza y sufrimiento, se le concedió la oportunidad de ganar un alma inmortal a través de buenas acciones. Su sacrificio no fue en vano. La sirenita miró hacia abajo por última vez, viendo al príncipe buscarla en la espuma, y sonrió, sabiendo que su amor ahora era eterno y espiritual. Así concluye la verdadera historia de la sirenita. Un relato sobre el sacrificio, la redención y la búsqueda incansable del alma humana. Reflexión final. El eco de la espuma y el triunfo del espíritu. La esencia del sacrificio. Hemos recorrido un camino que nace en las leyendas de la antigua Asiria, pasa por las ondinas de Friedrich de la Motte y culmina en la melancolía de Anderson. Pero, ¿qué es lo que realmente nos dice la historia original de la sirenita? A diferencia de las versiones modernas, aquí no hay un final feliz de cuento de hadas, donde el amor lo conquista todo. El príncipe no se queda con ella, y su voz nunca es recuperada. Sin embargo, en ese fracaso aparente reside el triunfo más grande. La sirenita no buscaba solo un hombre, buscaba un alma inmortal. Su sacrificio final, tirando el cuchillo al mar, en lugar de herir al ser amado, este acto,
que finalmente le otorga lo que tanto anhelaba Anderson. A través de su sensibilidad melancólica, nos habla de un dolor real. Caminar sobre cuchillos no es solo una metáfora física, representa el esfuerzo sobrehumano de intentar pertenecer a un mundo que no es el nuestro por amor. Muchas veces en la vida nos sentimos como la sirenita, mudos, sin poder expresar nuestra verdad, caminando con dolor en entornos que no nos comprenden. Pero la historia nos enseña que la pureza de nuestras acciones habla más fuerte que cualquier palabra. Su silencio no fue debilidad, fue una entrega absoluta a Minuto 3. La evolución del mito, desde Atargatis, la primera mujer pez, hasta la Rusalka de Diveo, Hack, el mito de la sirena, siempre ha representado la frontera entre lo salvaje y lo humano, entre el instinto y la conciencia. La sirenita de esta versión original rompe esa frontera. Ella demuestra que el alma no se obtiene por un contrato o por una boda, sino a través de la compasión. Al elegir morir ella para que el príncipe viva, deja de ser un elemental de la naturaleza para convertirse en un ser de luz. Su amor dejó de ser posesivo para volverse universal. Minuto 4 en la esperanza en lo invisible. Al final, cuando se transforma en una hija del aire, la sirenita nos deja una lección de esperanza. El mensaje es claro: ninguna acción noble se pierde en el vacío. Aunque el mundo no vea tu sacrificio, aunque el príncipe de tu historia no sepa que fuiste tú quien lo salvó, el universo sí lo sabe. Anne no se convirtió en espuma efímera, se convirtió en espíritu eterno. Nos invita a mirar más allá de lo que se desvanece, a buscar aquello que sobrevive a la tormenta. Minuto 5, en conclusión y cierre. Así cerramos este viaje por las profundidades. La sirenita nos recuerda que a veces, para ganar un alma, hay que estar dispuestos a perderlo todo. No somos simplemente espuma en el mar de la existencia. Somos, como ella, seres en constante transformación, buscando nuestra propia luz. Gracias por acompañarnos en este viaje por los mitos del agua. Si esta historia cambió tu forma de ver la naturaleza y el alma, suscríbete y comparte, porque al igual que la sirenita, todos estamos a un acto de bondad de alcanzar nuestra propia inmortalidad. La historia de la sirenita nos enseña que el alma se gana con nuestras acciones, y no quiero que la tuya se desvanezca como la espuma de las olas. Las 5 metáforas clave para entender la obra. An caminar sobre cuchillos. El precio de él cambió la transformación de la cola en piernas. Es dolorosa. Cada paso que da en la tierra le causa un dolor insoportable. La metáfora representa el sacrificio personal y el dolor, que a menudo conlleva el crecimiento o la búsqueda de una identidad diferente. A veces, para encajar en un mundo nuevo o perseguir un sueño, debemos soportar un sufrimiento que los demás no ven. Tras nuestra sonrisa andosa en la voz entregada, la pérdida de la identidad. La bruja del mar le quita lo más hermoso que tiene Han, su voz. La metáfora es la renuncia a la propia esencia para ser aceptado por otro. Al quedarse muda, la sirenita pierde su capacidad de contar su propia verdad. Nos enseña el peligro de silenciarnos a nosotros mismos en una relación, esperando que el otro nos adivine o nos valore solo por nuestra apariencia. En 3. El alma inmortal en la búsqueda de propósito. A diferencia de las sirenas que se vuelven espuma, ella anhela un alma que trascienda la muerte. A la metáfora no es solo una búsqueda religiosa, es el deseo de que nuestra vida tenga un significado eterno. Representa la lucha del ser humano por dejar una huella, por no ser espuma pasajera, sino alguien que ha impactado el mundo a través de sus acciones y su voluntad. An 4. El príncipe dormido. Y el cuchillo, el amor como libertadela, tiene la oportunidad de salvarse matando al príncipe, pero elige morir. Ella misma en la metáfora, An define la diferencia entre poseer y amar. Poseer sería destruir lo que el otro tiene para beneficio propio. Amar es el acto supremo de libertad. Dejar que el otro sea feliz, aunque no sea contigo, y aceptar las consecuencias de esa decisión con nobleza. An 5. En convertirse en hija del aire. La redención propia. Al final, no muere ni se queda con el príncipe, se eleva al cielo por sus propios méritos. La metáfora es la metáfora de la autonomía espiritual. Nos dice que nuestra salvación o felicidad no depende de que alguien nos ame o se case con nosotros, sino de la bondad de nuestros propios actos. La sirenita se salva a sí misma a través de su bondad, no a través del romance. Hasta el próximo descubrimiento.